Cordial saludo, mi nombre es Javier Daniel Toledo Ramírez, estudiante de Regencia de Farmacia del curso Primeros Auxilios, con la tarea de hoy, identificación de situaciones. El primer tema son las heridas. La definición de una herida es una lesión en la piel u otro tejido corporal causada por traumas. Se clasifican según su causa y gravedad. Pueden ser cerradas o abiertas, simples o complejas. Algunos signos y síntomas son dolor, sangrado, inflamación, posible exposición de tejidos internos. Y algunas secciones de primeros auxilios es lavar la herida con agua y jabón, aplicar presión directa para detener el sangrado, cubrir la herida con un apósito estéril y buscar atención médica si la herida es profunda o extensa. Acciones inseguras es no aplicar presión directa en caso de sangrado intenso o usar objetos sucios para limpiar la herida. Seguimos con las hemorragias, que se definen como la pérdida de sangre de un vaso sanguíneo debido a una lesión o ruptura. Se clasifican en externas e internas y pueden ser arterial, venosa o capilar. Algunos signos y síntomas es el sangrado visible, piel pálida y fría, debilidad, mareos y confusión. Acciones de primeros auxilios es la aplicación de presión directa sobre la herida con apósito limpio, elevar la extremidad afectada si es posible, aplicar un vendaje compresivo si la hemorragia es grave y buscar atención médica de inmediato si la hemorragia no se detiene. Algunas acciones inseguras son no retirar el vendaje o apósito, adhesivos a la herida que estén sangrando y no le dar una extremidad si se sospecha de una fractura. Obstrucción de vía aérea o base. Se define como el bloqueo parcial o completo de las vías respiratorias que impiden la respiración. Eh, la clasificación puede ser parcial o total y se clasifica según la causa, por cuerpo extraño, por edema o por cuerpos extraños naturales. Los signos y síntomas son de dificultad para respirar, tos ineficaz, coloración azulada de la piel, incapacidad para hablar o respirar. Algunas acciones para realizar como primeros auxilios es realizar la maniobra de Heimlich en caso de obstrucción completa en adultos y realizar compresiones abdominales en lactantes y niños. Realizar una inspección en la boca y retirar cualquier objeto visible si es seguro hacerlo. Y buscar atención médica de inmediato si la obstrucción no se resuelve. Acciones inseguras es no realizar la maniobra de Heimlich en caso de tos efectiva, no intentar extraer objetos si no se puede ver ni alcanzar fácilmente. Las quemaduras se define como una lesión en la piel o tejidos causada por el calor, electricidad, productos químicos o radiación. Se clasifican en primer, segundo y tercer grado según la profundidad y gravedad de la lesión. Signos y síntomas es enrojecimiento, ampollas, dolor, hinchazón, piel carbonizada, quemaduras graves. Acciones de primeros auxilios es enjuagar la quemadura con agua fría durante al menos 10 minutos, cubrir la quemadura con un apósito estéril o paño limpio, no aplicar hielo ni cremas en la quemadura, buscar atención médica si la quemadura es grave o cubre una gran área del cuerpo. Y las acciones inseguras es no reventar ampollas, no aplicar ungüentos ni grasas en la quemadura. Seguimos con fracturas, que se define como la ruptura de un hueso que puede ser parcial o completa. Se clasifican según la dirección de la fractura, transversal, oblicua y espiral. Y según si el hueso se mantiene en su posición normal, si es fractura cerrada o fractura abierta. Los signos y síntomas son dolor intenso, inflamación, deformidad, incapacidad para mover la extremidad afectada. Algunas acciones de primeros auxilios es inmovilizar la extremidad afectada con una férula improvisada, aplicar hielo en la zona para reducir la inflamación y el dolor, no intentar enderezar la extremidad deformada y buscar atención médica de inmediato.
Algunas acciones inseguras es no intentar movilizar o enderezar la extremidad afectada, no aplicar calor directo sobre la fractura. La epistaxis se define como la pérdida de sangre por la nariz, generalmente causada por lesiones en vasos sanguíneos dentro de la misma. Se pueden clasificar eh, por causa de ruptura de vasos sanguíneos en la parte frontal de la nariz y posterior causada por rupturas de vasos sanguíneos en la parte posterior de la nariz. Algunos signos y síntomas, pues el sangrado de la nariz, cesación de goteo de sangre y dificultad para respirar por la nariz. Algunas acciones, sentar a la persona e inclinarla ligeramente hacia adelante, pellizcar suavemente en la parte blanda de la nariz, justo por debajo del puente nasal durante 10 a 15 minutos. Aplicar compresas frías en el puente nasal, buscar atención médica si el sangrado no se detiene después de 20 minutos. Y algunas acciones inseguras es no inclinar la cabeza hacia atrás, pues no se debe hacer. Tampoco se debe introducir objetos a la nariz para intentar detener el sangrado. Los esguinces. Es una lesión en los ligamentos, que son tejidos que conectan con los huesos entre sí. Se clasifican en grado 1 como ligero estiramiento o desgarro de los ligamentos, grado 2 desgarro parcial de los ligamentos y grado 3 desgarro completo de los ligamentos. Los signos y síntomas son dolor, hinchazón, moretones, dificultad para mover la articulación afectada. Acciones de primeros auxilios es aplicar hielo en la zona afectada durante 15 a 20 minutos cada 2 o 3 horas. Elevar la extremidad afectada para reducir la hinchazón, aplicar un vendaje de compresión si es necesario y evitar el uso excesivo de la articulación afectada. Acciones inseguras es no aplicar el calor a la zona, no intentar mover la articulación de manera brusca. Luxaciones. Se define como separación de los extremos de los huesos en una articulación. Se clasifican según dirección en la que se desplaza el hueso y si se corrige espontáneamente o no. Algunos signos y síntomas es dolor intenso, hinchazón, deformidad visible en la articulación afectada, incapacidad para mover la articulación. Acciones de primeros auxilios es inmovilizar la articulación afectada, aplicar hielo en la zona para reducir la hinchazón y el dolor, no intentar colocar la articulación en su lugar, buscar atención médica inmediata. Y las acciones inseguras es no intentar colocar la articulación en su lugar y no mover la articulación afectada. Traslado de pacientes. Se define como el proceso de mover a una persona enferma o lesionada de un lugar a otro de manera segura y cómoda. Se puede considerar la necesidad del traslado y la estabilidad del paciente antes de moverlo. Mantener la columna vertebral alineada en caso de lesiones en la cabeza, cuello o espalda. Los signos y síntomas pues dependen de la condición del paciente, pues pueden incluir dolor, dificultad para respirar y pérdida de conciencia. Acciones de primeros auxilios. Si es necesario trasladar a la persona, hacerlo de manera cuidadosa y evitando movimientos bruscos. Utilizar la técnica de traslado adecuadas como la sábana, la camilla rígida o el collarín cervical, según sea necesario. Solicitar ayuda si es necesario para mover al paciente de manera segura. Acciones inseguras es no mover al paciente si no es seguro hacerlo. No trasladar al paciente sin evaluar previamente su condición. Amputación. Se define como la extirpación quirúrgica o traumática de una extremidad o una parte del cuerpo. Las causas pueden ser resultado de un accidente, una lesión grave, una enfermedad vascular o una cirugía. Algunos signos
Y síntomas: ausencia de la extremidad, parte del cuerpo, sangrado, dolor fantasma en la extremidad amputada. Acciones de primeros auxilios es controlar el sangrado aplicando presión directa en la zona, envolver extremidad amputada en un paño limpio y colocarla en bolsa plástica, mantener la extremidad amputada fría pero no congelada y buscar atención médica de inmediato. Algunas acciones inseguras es no intentar reimplantar la extremidad amputada, no aplicar hielo directamente sobre la extremidad.